¿Qué pasa cuando tenés mucha motivación para hacer algo? Cuando decís, este es mi año, pero después no terminás haciendo nada. Exactamente, no pasa nada. En el video anterior te expliqué que las cargas eléctricas pueden ser pensadas como objetivos o metas, y que la tensión eléctrica representa las ganas que tenemos de conseguirlas. Ahora bien, también dije que por más ganas que tengas de cumplir una meta, si no tomas acción, eso nunca va a pasar. Por eso, en este video vamos a hablar de la corriente eléctrica. En primer lugar, al igual que la tensión, existen diferentes maneras de llamar a esta magnitud según quien la esté estudiando. En física e ingeniería la llamamos corriente eléctrica, pero en muchos textos académicos también se la denomina intensidad eléctrica. Por otro lado, más coloquialmente se la suele llamar amperaje, aunque esta en realidad no es la manera correcta de llamarla. Como mencioné en el video anterior, en nuestro ejemplo la corriente eléctrica va a representar a las acciones que nos van a llevar a conseguir eso que queremos. Eléctricamente hablando, la corriente es la magnitud física que mide la cantidad de electrones o cargas eléctricas que circulan por un elemento en un segundo. Si se estudia en profundidad, esto en realidad es bastante más complejo, porque en realidad la energía no se transmite directamente con el movimiento de los electrones, sino que se transmite a través de los campos eléctricos y magnéticos que se generan alrededor del conductor. Pero no voy a explicar esto con esa profundidad porque requiere una base importante de matemática y física. Así que para entenderlo de manera sencilla, voy a usar el mismo ejemplo que venimos usando desde el video anterior, donde tenías un objetivo en mente y la tensión representaba la motivación que tenías para cumplirlo. Bueno, en este caso la corriente va a representar a las acciones que termines haciendo para cumplir ese objetivo. Por ejemplo, si lo que querés es tener un cuerpo más saludable, la corriente serían esas acciones que tomes para llegar a él. Anotarte al gimnasio, empezar a entrenar con frecuencia, mejorar tu alimentación, dormir mejor, etc. En un circuito eléctrico, la corriente mide cuántos electrones se están moviendo por el conductor por segundo. O sea que mide cuánto estás entrenando, qué también estás comiendo, cómo estás durmiendo y así. En otras palabras, cuánta acción estás tomando. Perfecto, ya tenemos una buena idea de lo que es la corriente eléctrica. Ahora hablemos de su unidad, el ampere. Esta unidad lleva su nombre por el matemático y físico André-Marie Ampère, que fue uno de los fundadores del estudio del electromagnetismo. Técnicamente, un ampere es el flujo de un coulomb de carga por segundo. O sea, mide cuánta electricidad está efectivamente circulando por un circuito. Tener ideas, tener sueños, tener motivación, voltaje, está buenísimo. Pero sin acción, corriente, no hay movimiento, no hay progreso, no hay resultados. Me puse un poco filosófico, así que vuelvo a mi rol de técnico. Vamos a ver cómo se mide la corriente que pasa por un circuito. Acá tengo el instrumento que usé en el video pasado para medir la tensión. Bueno, te dije que tenía muchas funciones y una de ellas también es medir la corriente. Este instrumento se llama pinza amperométrica, porque tiene esta pinza que sirve justamente para medir los amperes, o sea la corriente. Acá tengo esta estufa eléctrica que voy a conectar para que podamos medir qué corriente pasa por el circuito cuando la prendamos. Bueno, acá la tengo enchufada, y si rodeo con la pinza uno de los cables, vamos a poder ver la corriente que circula por el mismo en este momento, que son unos 7 amperes. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, es un poco difícil de visualizar, pero cuando circula corriente por un conductor, alrededor del mismo se genera un campo magnético. Sí, el mismo de los imanes. Este campo magnético es mayor si aumenta la corriente y menor si disminuye. La pinza es capaz de medir la intensidad de ese campo magnético y lo traduce a ampere, que son los que vemos en el display. Esta estufa, por ejemplo, tiene dos potencias, y ahora estoy usando la mayor de ellas, pero podemos ver que si yo lo bajo a la potencia menor, la corriente que nos va a marcar el display es menor, que en este caso son 1,8 amperes. Tal vez alguno ya se haya preguntado por qué medí la corriente en uno solo de los cables. Bueno, ¿qué creen que va a pasar si lo mido en ambos? Debería medir el doble, ¿no? Porque se suman las dos corrientes. Bueno, veamos. Atravieso los dos cables. Marca 0. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasa es que por ambos cables circula la misma corriente pero en sentido contrario. Por lo tanto, los campos magnéticos que se generan también tienen sentido contrario y por lo tanto se cancelan. Por eso siempre cuando medimos con una pinza amperométrica tenemos que medir uno solo de los cables. Bueno, eso es todo por el video de hoy. En resumen, la tensión te empuja y la corriente te mueve. En el siguiente video vamos a hablar sobre lo que te frena, que en electricidad se llama impedancia. Gracias por mirar hasta el final. Si te gustó, comentame qué otros temas te gustaría que trate. Nos vemos.